En un rincón, donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa Al pie de la letra, aquí, entre los estantes y los libros de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Este programa que se difunde en las diversas redes sociales con las que cuenta nuestra Biblioteca Nacional, en la que conversamos, o en el que conversamos alrededor de autores, alrededor de libros y sobre todo pues con el interés de motivar a que nuestra audiencia, nuestro público, se interese por nuestra literatura, se interese por nuestros autores y nuestras autoras. En esta ocasión nos visita nuevamente el profesor Gustavo Camacho, es docente e investigador de la Universidad Nacional, quien nos acompañó en un programa anterior conversando alrededor del libro de cuentos Chamarasca del escritor costarricense Carlos Gallini. Y nos parece importante que, ya que estamos en el año del centenario de la partida de don Carlos Gallini, nos parece interesante e importante volver a conversar con Gustavo Camacho porque desde hace tiempo él viene desarrollando investigaciones alrededor de este escritor costarricense Carlos Gallini, que es muchísimo más que un escritor. Gustavo, muchas gracias por regresar, muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta biblioteca, que es la biblioteca de todas y de todos, y gracias por venir a conversar nuevamente sobre Carlos Gallini. Buenos días, Leonardo. Es para mí un inmenso placer volver a la Biblioteca Nacional, en primer lugar, y en segundo lugar, volver al sillón del pie de la letra, Exactamente, aquí estamos al pie de la letra, como siempre. entre libros, entre estantes, y volvemos a conversar de Gallini. A mí me interesa que Gustavo nos comente acerca de cuáles han sido los descubrimientos, acerca de cuáles han sido aquellos detalles que poco a poco se han ido conociendo de Carlos Gallini, que son más allá de los que ya conocemos, ¿verdad? Porque de Carlos Gallini lo conocemos como lexicógrafo, como lingüista, como novelista, como dramaturgo, que incluso junto con José Con Bonilla José ustedes Bonilla. tienen el proyecto de la edición del Teatro de Gallini. Podríamos comenzar por el Teatro de Gallini y luego vamos hacia a lo que han ido Hacia los otros descubrimientos. exactamente. Bueno, mira, la vez pasada habíamos quedado en que a Gallini había que redescubrirlo, ¿no? Sí, exacto. Con justa razón, porque nos hemos encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, ahora que mencionabas la dramaturgia, José Francisco y yo, que hemos estado trabajando en ello, nos hemos encontrado una gran diversidad de temas y de asuntos, y también de estética en cuanto a las diferentes obras de teatro, ¿verdad? Ahora, hemos encontrado que para ello resultaba más útil visualizar el panorama. Ujú. Porque claro, si nos quedábamos solamente con Don Concepción, Claro. veíamos apenas Sí, 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 un- sí. Ujú. una parte, ¿verdad? Sin embargo, al momento en el que pusimos, por ejemplo, a Don Concepción junto al Marqués de Talamanca, junto al Reino de Flora, etcétera, nos encontrábamos que Gallini recurría no solamente a la estética de entonces, sino que también recurría a la conformación de discurso crítico, a la conformación de una serie de discusiones respecto de la nacionalidad, por ejemplo. Ujú. Bueno, vos lo has leído, ¿no? El Reino de Flora. Ujú. El Reino de Flora implica una discusión sobre
incluso ética, ¿no? Totalmente. Sobre no solo los diferentes productos de la tierra, como el tabaco, la caña de azúcar, el maíz y el café, sino también el uso que se le puede dar, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, el uso, pero también cómo en esta pequeña pieza de teatro los productos de la tierra que se cosechan o que se cultivan en Costa Rica insertan a Costa Rica en el mercado global. Eso es un Eso detalle también. interesante. Ahora, no perdamos de vista también, Gustavo, que Carlos Gallini nace en 1865 y fallece en 1925. Entonces le Ujú. toca esa transición entre el siglo XIX, el siglo XX y la construcción de un modelo de nacionalidad en Costa Rica. Y Claro. eso también Gallini pues lo lleva a sus investigaciones y lo lleva a su trabajo como educador, pero también a su trabajo como escritor, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, fíjate que yo creo que una de las grandes contribuciones de Gallini al respecto era precisamente el aspecto pedagógico, ¿no? ujú, Eh, y ese aspecto pedagógico, ese interés en educar también te lo encontrás en la misma literatura, ujú, ¿verdad? ujú. En los mismos Claro, textos. claro. Eh, bueno, yo creo que a Gallini también le correspondió casi que inaugurar país, ¿no? Ujú, Lo estaban, lo estaban construyendo. Eh, y por eso también la contribución a la polémica del nacionalismo en literatura es fundamental. ujú, Es fundamental. No solo estaban, vamos a ver, es que eran señores que no solamente estaban conformando una idea de educación, sino también una idea de identidad nacional, de de país. país, de cultura, sí, sí, claro, de ser humano, de costarricense, por supuesto. Claro, Ujú, claro. Nos lo podríamos encontrar tal vez al vuelo en dos obras de teatro. En El Reino de Flora, que termina diciendo la felicidad de un ujú, hombre es forjar también la ujú. felicidad de otro hombre. Claro. Y también al final de Trocitos de Carbón, Ujú, cuando en el coro final, tal vez lo recordes, se menciona que no importa, no importan las apariencias ni el color de la persona. ujú. ¿Verdad? Sí, es Ese es cierto. un aspecto pedagógico Ujú, inconfundible. claro que sí. Ahora, en el trabajo que has venido desarrollando y el que has compartido también con José Francisco en la investigación del teatro, ustedes han estado recurriendo a la prensa del momento. Gallini publicó muchísimo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y también eso es un asunto interesante porque la Biblioteca Nacional ha puesto en circulación muchas de estas ediciones ya digitalizadas de la prensa costarricense que se pueden revisar en el portal del SINAVI. Pero ustedes han estado rastreando Ujú. las publicaciones originales y en ese trabajo pues han ido viendo algunas otras características de Carlos Gallini, como que por ejemplo trabajó mucho en los periódicos, fue Sí, director, fue redactor. ¿Qué nos podrías plantear acerca de eso antes de que vayamos a nuestra primera pausa, Gustavo? del Gallini en la prensa periódica. Ujú, Bueno, mira, Carlos Gallini en la prensa periódica era prolífico, ¿no? ujú, Por ejemplo, a sus 27 años ya publicaba en Guatemala Ilustrada, claro. que era una revista que se Ujú, publicaba allá en Guatemala. Eh, pero el contacto con Guatemala Ilustrada se origina en Costa Rica Ilustrada, ujú, que también era, ujú, vamos a ver, ambas compartían el dueño que era Próspero Calderón. sí. Eh, Gallini en algún momento se encargó de la redacción y de la administración de Costa Rica Ilustrada, justo Ujú, antes de que Calderón empezara la publicación en Guatemala. ujú, Eh, y por ejemplo, en Costa Rica Ilustrada nos podríamos encontrar poemas, nos podríamos ujú, encontrar algunos cuentos, algunos de Chamarasca ujú. incluso, Sí, sí, es cierto. ¿verdad? Entonces, Chamarasca, eh, digamos, vamos a ver, los cuentos de Chamarasca se publicaban también de previo en revistas. Ujú, Hay un caso interesantísimo que es el de Por un zapato, y hay uno, cierto. el de
ahorita no lo recuerdo, el guardapelo. Ajá. El guardapelo, que primero se publicaron estos dos, particularmente el guardapelo, en Costa Rica Ilustrada y después se publicó en Guatemala. Ujú. Claro, otra cosa fundamental es que ambos se publicaron, uno con nombre y otro con seudónimo, Ah, Amer, ya, claro. ¿verdad? Entonces, claro, es inconfundible. Sí, 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 Es sí, sí. inconfundible Ujú. quién está detrás de Amer. Y Gallini, no solo en Costa Rica Ilustrada, sino en otras revistas, como la revista Educación. Ujú. eh, Había una revista también que fundó en el Liceo de Heredia. eh, También publicaba sus ideas sobre pedagogía, Ujú. ¿Cierto? incluso las nociones de psicología. Ujú. Se Se publicaron publican, ¿cierto? por entregas, Ujú. ¿verdad? Se publicaban eh, por, por, por eso, ¿no? Ujú. Por entregas semanalmente, quincenalmente. Claro. Ahora no perdamos de vista ese concepto de la revista, el nombre de la revista ilustrada. No solamente es porque traía ilustraciones, sino porque se pretendía también esa idea heredada de Europa, de la ilustración, ¿verdad? Ujú, Que fueran ujú. personas con un conocimiento bastante amplio y bastante, qué sé yo, formado, Sí, bastante culto, si se quiere. sí, tanto es Mm. así que se recurría a los intelectuales de entonces, Así ¿verdad? es, Por ejemplo, así es. Próspero Calderón publicaba en Guatemala Ilustrada prácticamente a los próceres del Olimpo. Ujú. Sí. Entonces te encontrarías, por ejemplo, ahí artículos en prosa del propio Aquileo Echeverría, Ujú. de Antonio Zambrana, de Justo Facio. Ujú. Y Justo Facio publicaba en casi todas las entregas, ¿no? Sí, es cierto, cierto. Que son escritores que tenemos que redescubrir también. Vamos a nuestra primera pausa. Continúen con nosotros aquí al pie de la letra, conversando con el investigador Gustavo Camacho de la Universidad Nacional sobre Carlos Gallini. Muchas gracias por permanecer con nosotros aquí al pie de la letra, este proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, conversando en esta ocasión con Gustavo Camacho de la Universidad Nacional, quien ha venido desarrollando un trabajo minucioso, detallado de rescatar y de sacar a la luz textos que en alguna vez o en algún momento fueron publicados hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuyo autor es Carlos Gallini, de quien en este año conmemoramos el centenario de su fallecimiento. Nos mencionaba Gustavo en el segmento anterior que Gallini tuvo una, un trabajo muy vasto, unas publicaciones muy abundantes en la prensa de su época. No perdamos de vista que es que también en Costa Rica existían muchos periódicos y existían también muchas imprentas. Entonces, Sí. como las redes sociales de ahora, que todo pasa por el TikTok, que todo pasa por el WhatsApp, que todo pasa por los qué sé yo, el Facebook, el Instagram y demás, pues en aquella época pues, las ideas circulaban en estos periódicos que incluso eran muy sencillos, eran de 4 páginas algunos, de ocho Ujú. páginas, que se distribuían en las farmacias, también eran parte publicitaria, o en las boticas, o circulaban a veces al pregón, y había unos que tenían mucha importancia, como por ejemplo Costa Rica Ilustrada. Y Sí. Gallini pues también participó de esa, yo podría decir que era una efervescencia de publicaciones periódicas, y cierto que publicó textos por entregas, novelas por Sí. entregas. Podríamos ahondar en eso en este segmento, Gustavo. Sí, claro, mira, eso lo conocemos un poco con el nombre de literatura dispersa, ¿no? Sí. Lo que se encuentra en los periódicos, en las Ujú. revistas, que van quedando en las bibliotecas, ¿no? Ujú. A mí me parece muy curioso que em, dependía un poco de, de- del- de la disposición de la página, la forma como se presentara el texto, Ujú. porque, por ejemplo,
en Costa Rica Ilustrada se iba, eh, vamos a ver, se iba publicando, por ejemplo, una novela como parte integrante del resto del volumen, Claro. del número, quiero Ujú, decir, ¿no? Del resto del tomito. ujú, Ahora, en algunos periódicos, por ejemplo el Diario Costarricense, que fue en ujú, donde se publicó Elisa, ujú, eh, la novela se publicaba por entregas, pero la disposición de la página era independiente. ujú. Porque entonces, Parecía más digamos, bien un folletín, un un folletín. folletín inserto dentro de la publicación. Claro, porque Sí, entonces la página se recortaba y ujú, se iba a ir armando se podía ir armando exacto. el libro poquito a poco, ¿verdad? Ujú, Algunos de esos textos, por alguna circunstancia que no conocemos, eh, se perdieron, o la ujú, información, ujú. digamos, se perdió, porque por ejemplo, el texto Elisa, su título completo es Elisa, fragmentos de un diario, Sí. eh, se tenía, Publicada en 1888. sí, Sí, el mismo año que Misterio de Argüello Mora. exactamente. El mismo año que Misterio de Sí, Argüello Mora. sí. Ese texto se daba en ocasiones por perdido. Ujú, Se ujú, daba por perdido hasta que en algún momento una filóloga, que es la profesora Lidia Hernández, junto con el profesor Juan Durán, ujú. se encargaron de hacer la edición, Sí. Eh, esa misma que tenés ahí. Esta con la que contamos, una edición en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Textos solemnes de 1888, Elisa, fragmentos de un diario y una pieza dramática en verso, un duelo a la moda de, de, de Carranza, De Carranza, que era el dueño del periódico. que era el dueño del periódico, sí, Juguete Cómico en un acto, de Rafael Carranza, el dueño del diario costarricense. Y esta novela, entonces, Elisa se publica cada ciertos días. Sí, Ajá. sí, sí, el diario salía todos los días, Ujú, entonces se publicaba, digamos, con muchísima regularidad, ¿no? ujú, Sí hay algunas ocasiones en las que hay 1 o 2 días que no sale, ujú, ¿verdad? Incluso Lidia hace el esquema, ujú, el esquema completo de fechas de las ujú. 15 20 entregas y te encontrás que era muy regular, ¿verdad? Sí, 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 Sin sí. embargo, el texto quedó por alguna razón incompleto, Ujú, inconcluso. ujú. No sabemos por qué, puesto que inmediatamente después sucede la publicación de Un duelo a la moda, que sí sale, Sale ese sí completo. sale entero, Ujú, ¿verdad? ujú. Otro caso es El Sargento Geral. El Sargento Gerard, que es también otra novela por entregas. A mí me llama la atención que Elisa Gallini sí la menciona en su autobiografía inconclusa, sí la mencionan a través de mi vida, pero son textos que no son, la historiografía costarricense, las historias de la literatura no los han registrado con con la, qué sé yo, con la rigurosidad con la que se ha registrado, qué sé yo, la sirena, la caída del águila, el árbol enfermo. No, esta pasa a veces como que sí se toma en cuenta, otras veces no se toma en cuenta. No sé si será porque son novelas por entregas o no, pero el Sargento Gerard, que es la que vas a comentar ahora, esta sí es prácticamente desconocida. Sí, Ujú, prácticamente desconocida. Yo me sospecho un poco que eh, esto se debe tal vez a la diferencia de publicación, ujú. ¿no? Eh, Tal vez se pensaba que la publicación en una revista era efímera y tal, ¿verdad? Ujú. Y tal vez el proceso de Sí, canonización ha sí, privilegiado el sí, libro, exacto. ¿verdad? Como ocurre con Chamarasca, porque Chamarasca reúne, como lo habíamos comentado, reúne cuentos que habían sido ya publicados en Costa Rica Ilustrada, Guatemala Ilustrada, o andaban por ahí. Claro, Pero sí, el canon implica pensar en que hasta que no se publica un libro, no podemos como hablar que no pasa, ¿verdad? exactamente. Ujú. Sí, ahora vamos a ver sobre el Sargento Gerard. Se publicó en Costa Rica Ilustrada, ¿no? En 1891. 91. Ujú. Sí. ¿Y de qué trata, más o menos? Es una historia, es una novela corta sobre un sargento del ejército francés Ajá. en el contexto de la guerra franco-prusiana. Ujú. La guerra entre Francia y Prusia sucedió, a ver Leonardo, si no me falla la fecha,
la cabeza 1870, por ahí, por ahí no anda. tengo el dato exacto. Y el caso es que en la novela se plantea no solo la historia del sargento y la historia de, de- de su desarrollo dentro del ejército y tal, que era un sargento buenísimo, Mm. sino que también en paralelo se desarrolla la historia de amor del sargento con una parisina, Ah, ya. con Ujú. una parisina. Eh, lo interesante de todo esto es el final, porque eh, París está rodeado, cercado completamente por el ejército prusiano, para ver si los doblegan de hambre. Ujú. Eh, Gerard regresa, ¿verdad? Se encuentra con la que era su amada y ella sí había aguantado hambre Mm. dentro del cerco de París y ambos terminan asesinados por el mismo ejército francés, Vaya. por el Mm. mismo ejército que con el que Gerard, digamos, se encontraba justamente él muere así para defenderla de los mismos soldados. Ujú. Sí, Entonces, claro, es una historia, mm, vamos a ver, es una historia en la cual los acontecimientos políticos, los acontecimientos públicos ujú, terminan influyendo en el sentimiento de los personajes. ujú, Esto es un punto de encuentro incluso con Elisa, ujú, porque Elisa empieza con, lo alude, pero la ciudad de San José, ¿no? Con ujú. un levantamiento armado en San José. Claro. Y el personaje termina yéndose al campo en donde se encuentra con una chica de la que se enamora. No sabemos en qué termina por las circunstancias del texto, Ujú, ¿verdad? Que ujú. el texto es incompleto, pero creo que podría plantearse como punto de encuentro entre ambas. Claro, claro. Y esto es bastante diferente a lo que más adelante publicó Gallini, Sí, y además pues es muy, muy diferente a lo que incluso él planteaba en estos dos escritos de la llamada polémica del nacionalismo en literatura, donde abogaba porque había que tratar temas y personajes nacionales, más ¿no? nacionales, Ujú. ¿no? Ujú. Hay una diferencia. Y también en publicaciones periódicas, en esto que llamadas la literatura dispersa, se publica una obra de teatro, ¿verdad? Que Sí, se llama Las las cuatro y tres cuatro y tres cuartos. cuartos. Ujú, Las 4 y 3 cuartos. Se publica en Páginas Ilustradas, que también era propiedad de Próspero Calderón. ujú, Mira, nada más, dicho en ujú, refilón, Calderón, a Próspero Calderón hay que estudiarlo porque eh, logra armarse 4 revistas ilustradas en Centroamérica. ujú, La primera Costa Rica Ilustrada, la segunda Guatemala ujú, Ilustrada. ujú. Tiene una revista publicada en El Salvador que se llama El Porvenir de Centroamérica Ya. y luego regresa a publicar Páginas Ilustradas aquí en San José. Ujú, Eh, vamos a ver, las 4 y 3 cuartos se publica, sí, por entregas, eh, en el primer número de la revista. ujú, Ahí aparece, digamos, ahí empieza la publicación de las ujú, 4 y 3 cuartos. Y Gallini seguiría contribuyendo con Páginas Ilustradas a lo largo de la publicación, ujú, ¿verdad? Porque también nos encontramos ahí algunos de sus escritos, algunos cuentos. Tiene uno bellísimo que se llama Nochebuena a bordo ujú, y trata eh, ujú. de Cierto, sí. esto te va a sonar conocido porque Ujú, trata de un profesor sí. en barco que no sé si iba camino a El Salvador Ujú. o viene de él. Sí, se ha pensado que es autobiográfico cuando él tiene que irse a Que, dirigir el liceo, el ajá, colegio Santaneco en El Salvador. claro, Sí. claro. Ujú, Incluso se ha pensado que tal vez ese retiro en El Salvador pudo ser un autoexilio, ¿no? ujú. Sí, El sí, sí, sí. mismo, el mismo Gallini algo explica Ujú, en Al través de mi vida, ujú, de que quería cambiar un poco de ambiente. ujú. Sí, sí, sí. Había una situación cultural, política algo tensa. Sí, Él incluso había tenido algunas, qué sé yo,
polémicas, más allá de la polémica del nacionalismo en literatura, en asuntos de pedagogía y en direcciones de colegios y ese tipo de cuestiones. Creo que lo plantea a través de mi vida por su concepción pedagógica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Claro, y es que había una relación entre educación y política. claro, claro. Para Sí, 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 sí. la presidencia en ese momento, y vamos a ver, las instancias políticas tenían mayor injerencia que ahora en los planes de Claro. estudio, en, en, en los estudiantes que llegaban, incluso en los profesores que se nombraban. Sí, claro, claro. Los programas que se veían, que se veía, que Sí, no se veía, todos estos asuntos pues también influyeron mucho. Y no perdamos de vista que también Carlos Gallini era un pedagogo, era un maestro, director de instituciones uh -huh. de enseñanza, profesor de literatura, etcétera, etcétera. Pero creo que nos podemos quedar con una idea, antes de ir a nuestra segunda pausa, que mencionaste la difusión y la idea esta de don Próspero Calderón de tener estos periódicos en la región centroamericana. No perdamos de vista que también hacia finales del siglo XIX pues, se están consolidando las nacionalidades centroamericanas. Veníamos de tratar de hacer una federación centroamericana. Uh -huh. Incluso el mismo Carlos Gallini habla de la Federación Centroamericana en la caída del águila. Sí. Pero esta idea de unificar la región por medio de estas publicaciones periódicas, no sé, pero me resulta muy curioso como antecedente de esta otra gran publicación que vamos a tener después, que es Repertorio Americano. Claro, Claro. claro. Ya antes del Repertorio Americano de García Monge, había una red de intelectuales reunida alrededor de la figura, podríamos decir, de Próspero Calderón. Calderón era de oficio fotograbador. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces, pues trabajaba un poco con la imagen gráfica y tal. Costa Rica Ilustrada y Guatemala Ilustrada son impresiones de una altísima calidad. Sí, sí. ¿Verdad? Son bellísimas, impresiones. son bellísimas. Sí. Y claro, era una revista entonces bastante cara, que nada más le podías vender al presidente de la República. Sí, probablemente. Claro. Por esa razón, por ejemplo, en Guatemala Ilustrada y en El Porvenir de Centroamérica se reproduce el grabado de los políticos de entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en El Porvenir de Centroamérica aparecen grabados de Reina Barrios, que era militar, presidente de Guatemala, o de los ministros de aquel momento de los países de Centroamérica. La red de intelectuales de ese momento, yo creo que tendríamos que revisarla con más detalle. Yo podría decirte que, por ejemplo, en Costa Rica Ilustrada, en Guatemala Ilustrada y en Páginas Ilustradas, se publicaba constantemente a autores como Justo Facio. ¿Verdad? Y entonces nos encontramos diferentes versiones de algunos de sus textos. Claro. Es una red, por supuesto, que yo creo que voy a estudiar, porque es digamos, de las fundacionales, ¿no? de las fundacionales. Y porque también convendría ver hasta dónde se influyen las diferentes literaturas nacionales, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, cómo se recibía, cómo circulaba en las columnas de Aquileo Echeverría, por ejemplo, en Guatemala. Incluso, bueno, hay un autor que no hemos mencionado, pero que también está en este círculo, y es el propio Ricardo Fernández Guardia. Por supuesto. Por ejemplo, el Tapalí se publicó en algún momento también en diferentes revistas antes de la publicación de Hojarasca. Pues sí, en estas redes, que son redes de publicaciones periódicas, redes intelectuales, pues es que surge toda esta obra de Carlos Gallini, que está pues en este momento dispersa, y ustedes en la Universidad Nacional han venido trabajando en volverla a poner en circulación, o como se dice ahora, poner en valor nuevamente.
Vamos a nuestra segunda pausa. Continúen con nosotros aquí al pie de la letra. Muchas gracias por permanecer con nosotros aquí al pie de la letra, entre estos estantes, entre estos libros de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Benemérita Biblioteca Nacional. Aquí con Gustavo Camacho, hablando de Carlos Gallini y de su literatura dispersa. Decía Gustavo que en este trabajo han identificado no menos de 100 artículos de Carlos Gallini. Hay un proyecto también que es necesario mencionarlo, hay un proyecto que en este momento se encuentra archivado en la Asamblea Legislativa del benemeritazgo de Carlos Gallini, que está más que merecido ese benemeritazgo. Ojalá se vuelva a reactivar este expediente. Pero hay mucho, queda muchísimo conversar sobre Carlos Gallini. Gustavo, algún detalle así interesante ya para ir cerrando esta conversación. Para ir cerrando, bueno, mira, yo quisiera tener en primer lugar el cerebro de Carlos Gallini para poder producir de esta manera. Cierto, Y cierto. también quisiera tener el tiempo para escribir, porque También. no hay, vamos a ver, eh, últimamente hemos revisado para conformar la bibliografía Ujú, de lo que nos encontramos en revistas y vamos a ver, Gallini publicó en la revista Pandemonium, ujú, publicaba por supuesto, en Costa Rica Ilustrada en sus primeros años, etcétera. ujú. Eh, es que también fundaba revistas él. Sí, Nos hemos encontrado, sí. me parece que es en la revista de educación del Liceo de Heredia de aquel momento, un Ujú, número completamente elaborado por, por el propio Gallini, no solo como escritor de artículos, ujú. sino también Claro. como traductor, porque nos hemos encontrado traducciones del inglés y del francés, de Ujú, literatura, nos hemos encontrado también de pedagogía, ujú. incluso de geología. Bueno, Cierto, es cierto. un traductor muy polifacético, muy prolífico, eh, y por eso yo creo que yo a veces me gusta pensar en Gallini como Ujú, un gran océano y quedarnos con dos o tres asuntos no le hace justicia ujú. a la gran obra. Y creo que quienes podríamos navegar en aguas más profundas, tendríamos el deber de sacar a la luz Ujú, lo mucho que hemos encontrado, eh, y que se conoce poco. ujú. Así es. Sí, no, y en este que es el año del centenario del fallecimiento de Gallini, fallece el 31 de marzo de 1925, Sí. así, fecha precisa. Y ahora estamos a 100 años de esa fecha y pues la idea también es ir encontrando, ir uniendo todos estos esfuerzos para hacer una serie de actividades Ujú. a lo largo del año en las que pues vayamos conociendo a este Gallini poco conocido, porque como bien lo decías, uno no se imagina en qué momento estaba haciendo los ficheros para el diccionario de barbarismos y de costarriqueñismos Sí. en 1898 que se publica. Uno no se explica en qué momento impartía lecciones, en qué momento también se encargaba de esas publicaciones periódicas, Ujú. o escribía una novela por entregas, escribía un cuento que se publicaba en Guatemala, de repente asumía la dirección del Liceo de Costa Rica, Sí. o asumía la dirección del Liceo de Heredia, Y o en al, Alajuela también fue director, sí. incluso estuvo gestionando muchas cuestiones a nivel de programas de enseñanza. Uno no se imagina en qué momento pues le daba tiempo para hacer todo. Uno no se imagina, incluso dirigía las diferentes revistas, Sí, sí. ¿verdad?
las diferentes revistas. Es un trabajo que yo todavía no he hecho, pero que me gustaría hacer pronto, y es empezar a cotejar fechas para ver si algunas de esas direcciones fueron simultáneas. Claro, es muy ¿Verdad? probable que sean simultáneos. Pudiera Ujú, ser, pudiera ujú, ser posible. Y bueno, también hay otros textos que todavía son títulos extraviados, ¿no? En la ujú, obra de, ujú. de Gallini. Por ejemplo, Sí, El Duende del Encinar, ajá, que se lo menciona contemporáneo a Elisa, ujú, ¿verdad? En La Ciudad de Lodo. Y ujú, a propósito de la dramaturgia, eh, hay algunos títulos que han ido apareciendo en los manuscritos, ujú, que generosamente vamos a ver, que hemos podido revisar gracias a don Carlos Silva ujú. y a tanta generosidad, ¿no? Pero sigue habiendo mucho trabajo. Yo creo que es un, es un autor que todavía da para más estudio, Ujú, incluso para producir claro. sobre él artículos, Ujú, tesis que se han hecho en cantidad, ¿no? ujú, Eh, Todavía hay muchísimo material disperso que se puede agrupar, que se puede estudiar, y sobre el cual vamos a ver, y ese material también se puede revitalizar. ujú. Pues invitamos a nuestra audiencia a que participen de las diferentes actividades conmemorativas del centenario de Gallini y también a que conozcan a Gallini en La caída del águila, El árbol enfermo, en La sirena, El erizo, Elisa, qué sé yo, tantas obras que hay. Y permíteme nada Ujú, más un paréntesis, hay que conocer también al poeta, ¿no? claro, A las vagamunderías. cierto, cierto, que también mucha de su obra lírica, su obra en verso, está eh, publicada también en la En las prensa, revistas. en las revistas. Gustavo, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí al pie de la letra y compartir todos estos detalles y estos aspectos sobre este interesante autor e interesante costarricense, intelectual, etcétera, etcétera, Carlos Gallini. Muchas gracias, y seguimos trabajando. Así es. Y muchas gracias a quienes nos siguen en estas ediciones de Al pie de la letra. Muchísimas gracias también a nuestro equipo de producción y por supuesto a la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano.